Pues sí, tío, voy a empezar con Raven, o lo que es lo mismo, un cómic de piratas de los de verdad, no de los que hay personajes que estiran las extremidades, ni de esos de naves espaciales con piratas que van con una cigüeña al hombro, ni rollos de eso. Estos son piratas de los que rapiñan, de los que asesinan y de los que se mueven como debe ser por los mares del Caribe. Yo ya escucho la canción con la espuma de mar en mi cara. What do we do with the drunken sailor? What we do with the drunken sailor? No vamos a poner esa porque seguramente me salte el copyright, pero bueno, vamos a poner esta otra. Pues sí, Norma nos ha traído este Raven, este cómic en un gran tomo integral en tapa dura que recopila los 3 álbumes originales que se publicaron entre 2020 y 2024, todo ello a un precio de 35 euros, que está bueno, bastante bien. Como extra deciros que además incluye las 3 portadas originales de la edición francesa, que son ilustraciones de puta madre, así que genial que estén ahí, y un textito del autor, que también se agradece. Pero la verdadera chicha, como es lógico, obviamente está en estas viñetas, ¿no? Y en esta epopeya pirata, en lo que nos vamos a ver envueltos desde la primera página. Todo gira en torno a Raven, que es un bucanero solitario que vive de rapiñarle lo que puede, ¿no?, al mundo, sin mirar demasiado las consecuencias que puedan tener sus actos. Un día descubre que la peligrosa pirata Darksea va detrás de un tesoro oculto en una isla, y tras descubrir su localización, pues se lanza por él intentando adelantarse a ella. Cuando llega a esta isla, pues se encuentra no solo todo tipo de peligros, sino que además ve allí a un grupo de aristócratas franceses que acabaron montando un fuerte en la costa después de que su barco naufragara. Así que en esta isla al final se crea una especie de duelo a 3 bandas entre Raven, los franceses que os comento, y Darksea, además de su tripulación, que llegarán todos ahí con el objetivo de conseguir el tesoro y después, por supuesto, por salir de esta isla, porque además para Mainri está habitada por un montón de tribus caníbales. Y efectivamente, como habréis podido imaginar, estamos ante un pedazo de historia de aventura al más puro estilo clásico, donde vamos a tener pues casi todos los clichés del género de piratas, donde el autor los arrejunta, pero le dota de mucha alma y de mucha espectacularidad, lo que viene a ser al final un tour de force en 3 actos, donde la verdad que apenas vamos a tener un respiro. Lo que sí es obvio, ya lo he comentado, es que el cómic tira muchísimo de estereotipos piratiles. Vamos a tener tesoro escondido, vamos a tener las típicas bravuconadas de los piratas, vamos a tener caníbales, como he dicho, un volcán ahí en la isla, etcétera, etcétera. De hecho, es que hasta aparece el clásico islote este de 2 metros de diámetro con una palmerita en el centro, ¿no? Es decir, que nos faltan detalles clásicos que realmente no son muy frescas dentro del género. Pero la verdad que hay que quitarse el sombrero y además el parche en este caso, porque Leufray, que es su autor, pues coño, tiene la capacidad de tomar todos estos elementos tan maníos y conseguir darle, pues, como digo yo, este soplo creativo, ¿no?, y vital tan potente. El tío es que lo hace muy bien, nos consigue entretener con distintos shows pirotécnicos, podríamos decir, ¿no?, que van desde persecuciones a duelos de sable, a abordajes navales, todo siempre con un feeling muy, podríamos decir, realista, ¿no? Pero además desde el primer momento está siempre tejiendo una trama donde tiene muy claro a dónde quiere llegar y que se va desarrollando desde el principio hasta el final sin pararse. Trama, ya hablo a nivel de personajes, de relaciones, motivaciones de uno y otro, incluso al final pues nos deja una reflexión bastante chula, coño, que te termina dejando con un sabor de boca pues muy guay, más aún en una obra pues aparentemente de aventura y de sablazos, como podía pensarse en un principio, ¿no? Así que eso, al final lo que tenemos, pues eso, son unos personajes que no solamente están correteando y dándose de hostias, sino que van evolucionando, tío, van ganando en carisma. Los protagonistas son, para mí, súper carismáticos, sobre todo esa pirata Darksea, ¿no? Y Raven, que es el que le da título al cómic. Y además tenemos esa trama que ya no solamente, más allá de la parte de la búsqueda del tesoro, pues eso va escarbando en otros temas, en esas dos perspectivas que hay de lo que viene a ser la piratería, ¿no? Una más romántica, ¿no?, más aventurera y despreocupada, y luego la otra más realista y más cruel, ¿no?, que es la que aporta Darksea en este caso. En relación a lo que dices, tío, es que eso es fundamental, que los personajes te enganchen en una obra de pirata, yo creo que es de los elementos claves, porque es la personalidad de esa figura, de su forma de vida, de cómo se comporta, ¿no?, con los camaradas que, por un lado, son como hermanos,
pero luego también tienes que tener un ojo puesto en cada uno de ellos porque no te puedes terminar de fiar. Entonces, para mí, que tú digas que que hay ese desarrollo, ¿no? Que hay ese interés dentro de lo que es la profundidad de cada uno de los personajes, yo creo que hace que esta obra se tenga que tener en cuenta, porque puedes tener un arte de la hostia. Puede ser que tenga una documentación brutal y te hablen pues de Nassau y de la época dorada de la piratería. Pero si tú tienes unos personajes que son piratas y me los pones planos, para mí te has cargado una buena obra de piratas, tío. Eso es fundamental para mí. Totalmente, tío. De hecho, no hay más que pensar, ¿no? En grandes piratas de la literatura o incluso del cómic o del cine, tío. Y ahí salen figuras muy potentes, tío, con mucho carisma. Yo creo que es un género y un rollito, ¿no? Un rol, el del pirata, que invita a crear personajes, joder, potentes, con carisma, porque además como siempre tienen muchos matices, lo que tú has dicho, ¿no? Pueden ser muy cabrones, algunos pueden ser un poquito como tener un poquito más sentido de la justicia y demás, y se pueden construir cosas muy chulas, igual que hay otros tantos que se quedan personajes muy planos, ¿no? Con su parche en el ojo, haciendo el pipa de turno. Hombre, pero es que si te no ocurra... tienes a Kevin Costner en Waterworld, ¿sabes lo que te digo? Claro, no hay cosas muy chungas, tío. Yo me acuerdo el de la pelea aquella de la isla de las cabezas cortadas, que también le dieron mucho bombo y al final era una nadería. Pero, ¿qué te digo yo, tío? Después hay otros muy guay, vamos. Tenemos a Long John Silver, por ejemplo, o tenemos, como no, al Pirata del Caribe, tío. Aquí a Johnny Depp y demás se ha convertido en un icono. Así que sí, yo creo que el tema de los piratas da mucho juego. De hecho, hablando de Long John Silver, hay que recordar que Matthew Lefray, que es el autor de este Raven, ¿no? Se curtió muy bien creando aquella continuación de la Isla del Tesoro, titular eso, Long John Silver, que la hizo junto al guionista Xavier Dorinson, y que bueno, era otro pedazo de cómic de pirata que hacía eso a modo de secuela de aquella historia y estaba guapísimo. Vuelve a ser una historia de aventura que yo recomiendo un montón que os leáis. La tenéis publicada también por Norma en otro integral. Está la verdad chulísimo. Yo creo que allí el hombre tomó buena nota de muchas cosas y al final pues creó esta obra ya sin la ayuda de un guionista, lanzándose él como autor completo. Y a nivel argumental, ya te digo yo que, joder, que lo borda y te crea una epopeya ultra divertida. Y ahora ya comentando un poco el dibujo, pues bueno, solo puedo decir que el dibujo es sublime, tío. Yo no sé qué pensaréis los que quizás no estéis familiarizados con el cómic europeo, pero además de este estilo quizá un poco más clásico, ¿no? Porque este no tira de influencias manga ni nada de eso, sino que es como más puro, más realista. Pero yo ya os digo, tío, que en cuanto uno se pone a leer esta obra en concreto, este tipo de dibujo, y más aún teniéndolo en un formato tan grande como el de esta edición, que joder, se lee que te cagas, literalmente te acaba el arte tomando como por la oreja y te mete de lleno en la historia, tío. Te sientes súper dentro de esta isla. A mí me parece que tiene un arte apabullante, con paisajes súper inmersivos, que además que no se corta en dibujarte viñetones enormes, luego momentos de acción que son trepidantes, y diseño de personajes que también son una pasada, ya os digo, no tenéis más que ver esa portada, tío, la portada que han elegido para el tomo integral, es que me parece súper inspiradora, tío, te metes de lleno ya en la historia, con este tío ahí agarrado en mitad de la tormenta en el barco. Luego además tiene un color que es como muy sobrio, ¿no? Muy apagado, lo que hace que el cómic entero, tío, tenga como un aura de seriedad. Algo parecido a lo que hizo el Caballero Oscuro, por ejemplo, con Batman, ¿no? Que tomó una historia que podía haber sido muy colorida, muy chachi guay, muy pop, pero se lo llevó a un terreno más realista y aquí hace pues que tenga ese feeling como que estamos leyendo una especie de versión 2.0 de la clásica historia de piratas, más evolucionada. Y ya os digo, tío, da igual si estáis acostumbrados o no a este estilo de dibujo, yo creo que después de leer este cómic, joder, solo vaya a poder decir cosas buenas del apartado del arte también. Y ya cierro, pues lo dicho, invitando a todos los amantes del cómic de aventura, ya sea de pirata o no, ¿vale? A que os acerquéis a esta historia. Si habéis disfrutado de la Isla del Tesoro, por supuesto, pero de cosas como los Goonies, las pelis de Indiana Jones, o incluso de Star Wars, ¿qué más da, no? Al final es aventura todo eso, ¿no? Pues yo diría que os deis el placer de subiros a este barco pirata, ¿no? Y que desconectéis de una horita, ¿no? Navegando por aquí, por el mar Caribe, y además quedando con lo mejor de la vida de los bucaneros, ¿no? Esa sensación de libertad, la aventura, la búsqueda de tesoro, y siempre si se da la oportunidad, ¿no? El poder acercarse a alguna noble, guapa y rica también, ¿no? Yo creo que Raven te da todo eso que os he dicho y mucho más, que yo ya dejo que lo descubráis vosotros si queréis acercaros a este cómic.
Arr, Oliver, que le den por saco a las ricas. Ahora voy para allá con mi botella de ron, que nos lo vamos a pasar muy bien, tío. Ay, ¿pero lo mezclamos con Coca-Cola o a palo seco? Una de una y otra de otro, si la noche es larga. Y alberga horrores, no te preocupes.